¿Qué tal amigos? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver un problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Específicamente vamos a ver qué nos plantea el problema que tenemos. Tenemos un camión que lleva ya una velocidad inicial, no está partiendo de reposo, sino que ya lleva una velocidad inicial, ¿sí? Y nos dice que recorriendo una distancia de 164 metros y un tiempo de 8 segundos, o sea, requirió de 8 segundos para recorrer esos 164 metros. De hecho, nos está pidiendo en este punto calcular lo que es su velocidad final. Asimismo, nos está pidiendo la velocidad inicial con la que comenzó este movimiento. Como les digo, porque no está partiendo del reposo, sino que ya lleva esta velocidad, nos las están pidiendo. Y además de esto, la velocidad inicial y final nos está pidiendo también la distancia que habrá recorrido en un tiempo de 0.6 segundos. ¿Sí? Esa distancia que recorrió en ese tiempo. Ahora, dato aquí importante, nos está dando una aceleración en sentido contrario al movimiento. O sea, nuestra aceleración está siendo en sentido contrario al movimiento del camión que va hacia la derecha, y la aceleración está en sentido contrario. ¿Qué nos está dando a entender esto? Que se trata de una desaceleración. Por lo tanto, en cuanto a la sustitución de la aceleración en nuestras fórmulas, van a ser la aceleración en un número negativo. Entonces, para esto nosotros, para poder resolverlo, vamos a tener nuestras fórmulas básicas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde tenemos definida nuestra distancia, nuestra velocidad final y nuestra velocidad final al cuadrado, así tal cual como están aquí. Y dependiendo de los datos que vamos a ocupar es como vamos a sustituir. Comencemos. Lo primero que voy a hacer aquí es calcular la velocidad inicial. Esta la puedo hacer con esta fórmula aquí, con la primera, con la segunda y hasta con la tercera. Pero en esta y en esta tengo la velocidad final, la cual no la tengo. En cambio aquí en la primera fórmula tengo la velocidad inicial y todos los demás datos puedo tenerlos. Tengo la distancia, 164 metros. La distancia inicial aquí va a quedar simplemente como 0. Y tengo la aceleración y tengo el tiempo en esa distancia. Por lo tanto, de esta ecuación yo puedo despejar la velocidad inicial. Lo podemos hacer de dos formas, ya sea que primero sustituyamos toda la ecuación y después despejemos la velocidad inicial, o simplemente de esta ecuación despejar la velocidad inicial. Vamos a hacerlo de la segunda forma. Tenemos que la distancia va a ser igual a la distancia inicial más la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, como les digo, como ya estamos hablando de una distancia aquí que es de 164, estamos hablando de que este punto de aquí va a ser nuestra distancia inicial, o sea, va a ser 0. Aquí esto se va a eliminar porque va a ser 0. Entonces solamente nos va a quedar esta parte de la ecuación, de la cual vamos a despejar la velocidad inicial. Primeramente, aquí yo puedo pasar esto hacia el otro lado, de tal forma que me quede aquí la velocidad inicial por el tiempo va a ser igual a x menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y aquí la t la voy a pasar dividiendo, de tal modo que me va a quedar que la velocidad inicial es igual a x menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre la t que pasa dividiendo. Y aquí mi velocidad inicial simplemente tendría que despejar estos datos. ¿Cuáles van a ser estos datos? Para x voy a tener que mi distancia de 164 metros menos un medio de la aceleración, que como les digo, en el caso aquí de la aceleración, como estamos hablando de una desaceleración, debe ser negativa. Por lo tanto, aquí yo voy a poner menos 0.5 y esto multiplicado por el tiempo al cuadrado. O sea, mi tiempo de 8 segundos al cuadrado. Esto lo voy a dividir sobre mi tiempo igual de 8 segundos, y simplemente para calcular mi velocidad inicial tengo que realizar esta operación. Si nosotros realizamos estas operaciones en la calculadora, vamos a obtener que mi velocidad inicial nos va a dar 22.5 metros sobre segundos, porque estamos trabajando en metros y en segundos. Por lo tanto, esta va a ser mi velocidad inicial. Esta la voy a colocar acá, 22.5 metros sobre segundo. Ahora que tenemos la velocidad inicial, podemos calcular la velocidad final.
Si vemos en nuestra segunda ecuación tenemos que la velocidad final simplemente es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Por lo tanto lo podemos calcular de forma directa. Simplemente yo voy a sustituir los datos. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces si yo sustituyo esto voy a tener que mi velocidad inicial es de 22.5 más mi aceleración, que recordemos que como se trata de desaceleración lleva signo negativo, menos 0.5, y esto multiplicado por mi tiempo, que es de 8. Si nosotros efectuamos esta operación, vamos a tener que nuestra velocidad final va a ser igual a 18.5 metros sobre segundo, que es lo que voy a colocar acá en mi velocidad final, 18.5 metros sobre segundo. Ahora solamente me falta calcular cuál es la distancia que va a recorrer en 0.6 segundos. Para eso ya tengo aquí mi ecuación que me va a dar la distancia, y esta es directa, no tengo que despejar nada, solamente tengo que colocar los datos tal cual. Vamos a sustituir x, va a ser igual a la distancia inicial. ¿Cuánto va a ser nuestra distancia inicial? Como estamos empezando de aquí, vamos a poner que es 0, más mi velocidad inicial más el por el tiempo. Velocidad inicial que es 22.5 por el tiempo, que es el tiempo que nos está pidiendo el problema, que aquí sería 0.6, más un medio de la aceleración, que de nuevo recordemos que es menos 0.5, y esto multiplicado por el tiempo al cuadrado, el tiempo que me están pidiendo de la distancia, 0.